Bien, vamos a desarrollar en esta ocasión el capítulo 15, numeración. Introducción, ¿no? El sistema actual fue inventado por los hindúes y transmitido a Europa por los árabes, ¿no? Como vemos, el sistema que usamos es el sistema posicional, en donde la ubicación de las cifras, ¿no?, nos permite escribir un determinado numeral. El gran mérito fue la introducción del concepto y símbolo cero, ¿no?, con lo que permite un sistema en el que solo 10 símbolos puedan representar cualquier número por más grande que éste sea, y simplificar, ¿no?, la parte operativa, ¿no? Eso es lo importante de este sistema posicional, llamado también sistema indo-árabe. Dentro de lo que es el sistema posicional vemos la base 2, ¿no?, el sistema de base 2, sistema binario, que es muy importante en el uso de la electrónica, ¿no? Muy bien, es muy importante entonces este sistema binario, ¿no? Dice, el más conocido y usado en el sistema de numeración decimal es el más conocido, no es el único. Por lo contrario, los más utilizados en los circuitos digitales son el octal, el hexadecimal y sobre todo el binario. El binario, en la que hay tan solo dos valores, ¿no?, el que realmente representa la importancia de los circuitos digitales y sus comportamientos, ¿no? Encendido o apagado, día o noche, funciona o no funciona, activado o desactivado. Entonces con eso se representa pues al 1 y al 0, ¿correcto? Listo. Numeración. Es la parte de la aritmética que se encarga de estudiar la correcta lectura y escritura de los números en general. Número. Es un ente matemático sin definición y con lo cual nos permite cuantificar los elementos de la naturaleza. El número es solamente una idea, ¿no? Bien, es algo abstracto que nos representa, está asociado a lo que es la cuantificación de los elementos que observamos. Numeral es la representación gráfica mediante signos o símbolos de un número. Esto significa que un número se puede representar mediante diferentes numerales. Por ejemplo, 427 de la base 9, ¿no?, puede ser escrito como ABC numeral o MNPR en base K, etc., ¿no? 1, 2, 3 de la base 6 se puede expresar como AB o se puede expresar como MNPR en base K o con cualquier otro símbolo. Muy bien, continuamos. Vemos los sistemas de numeración. Es un conjunto de reglas y principios convencionales para representar correctamente un numeral. Tenemos la base 2, la base 3, 4, 5, 6, hasta la base n. El nombre de la base 2 es sistema binario, la base 3 ternario, base 4 cuaternario, base 5 quinario, 6 enario y así hasta la base n-simal. Las cifras. En la base 2 la cifra que se puede utilizar es el 0 y el 1, en la base 3, 0, 1 y 2, en la base 4, 0, 1, 2 y 3, en la base 5 de 0 a 4, en la base 6 de 0 a 5. En la base n de 0 hasta n-1. Principio de la numeración. Vamos al principio del orden. Toda cifra de un numeral tiene un orden. Por convención se enumera de derecha a izquierda. Si tenemos el numeral 428, 4328, entonces el orden se cuenta de izquierda a derecha, ¿no? La cifra 8 es cifra de primer orden, la cifra 2 cifra de segundo orden, la cifra 3 de tercer orden, la cifra 4 de cuarto orden, ¿no? Cuando estamos en el sistema decimal, ese orden se evalúa de esta manera. El primer orden son las unidades, de segundo orden las decenas, de tercer orden las centenas, de cuarto orden serían los millares. ¿Ok? Eso es para la base 10. Muy bien. Continuamos. Observación. También podemos encontrar el lugar que ocupa una cifra y se toma de izquierda a derecha. Si tenemos el numeral 4328, el lugar consideramos de izquierda a derecha. Por lo tanto, 4 sería la primera cifra, 3 la segunda cifra, 2 la tercera cifra y 8 la cuarta cifra. ¿Correcto? La base es muy importante, ¿no? Todo sistema de numeración posicional tiene una base, que es un número natural mayor que la unidad, el cual indica la cantidad de unidades necesarias para pasar de un orden al orden inmediato superior. En forma sencilla, la base nos indica la forma como debemos agrupar.
Por ejemplo, si tenemos acá un grupo de estrellas que son 12 estrellas, en base 10 agruparemos un grupo de 10, ¿no? Sobrando 2, ¿no? Entonces escribimos ahí 1, 2. Si lo agrupamos en base 9, agrupamos un grupo de 9 sobrando 3. Sería escrito un grupo de 9 sobrando 3. Bien. La cifra, como hemos dicho, tiene que ser valores enteros no negativos, ¿no? Ahí vemos los numerales. Representación literal de un número, tenemos ahí los numerales. Numerales capicúas. Son aquellos numerales cuyas cifras equidistantes son iguales. Entonces tenemos ahí el numeral AA en base K de 2 cifras, ABA, así se representa de forma literal los numerales capicúas, ¿no? Cuyas cifras equidistantes son iguales, ¿no? Si queremos representar los numerales capicúas de 2 cifras en base 10, serían pues 11, 12, 11, 22, 33, 44 hasta 99. Una aplicación, si tenemos el siguiente numeral, ¿no? Que es A más 1, A más B, 8, 7 menos A en base 12, y es capicúa, me piden hallar A por B, entonces sus cifras equidistantes serán iguales, ¿no? A más 1 igual a 7 menos A, hacemos la igualdad y calculamos que A vale 3. A más B es igual a 8, pero como A vale 3, B sería 5. Por lo tanto, A por B sería 3 por 5, 15. ¿Ok? Valor absoluto y valor relativo de una cifra. El valor absoluto es el valor que tiene una cifra en un numeral sin considerar el orden que ésta ocupa. El valor relativo es el valor de una cifra donde se considera el orden que ésta ocupa. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos el numeral 4328 que está en base 10, entonces el valor absoluto de 4 sería 4, el valor absoluto de 3, 3, el valor absoluto de 2, 2, el valor absoluto de 8, 8. En cuanto al valor relativo, 4 representa 4 millares, ¿ya? 4 representa 4 millares, es decir, 4 por 10 al cubo sería su valor relativo. En este caso 3 representa 3 centenas, ¿ya? Por eso es 3 por 10 al cuadrado. El 2 representa 2 decenas, por lo tanto es 2 por 10. Entonces, eso es lo que es el valor relativo. Y el valor relativo de 8 sigue siendo 8 porque son 8 unidades. En este caso particular vemos que el valor absoluto de 8 es igual al valor relativo de 8. Eso ocurre por ser la cifra de primer orden o la última cifra, ¿ya? Entonces la cifra de primer orden siempre su valor absoluto y su valor relativo va a ser igual. Descomposición polinómica. Consiste en expresar un número en forma como la suma, de sus valores relativos, ¿no? Entonces ahí tenemos el numeral ABCDE en base n, entonces sería A por n a la cuarta, ¿no? Sería A por la base n elevado a la cuarta porque hay 4 cifras a su derecha en forma práctica. B por n al cubo, más C por n al cuadrado, más D por n más C. En el caso de ABCD en base 6 sería A por 6 al cubo, porque hay 3 cifras a su derecha, más B por 6 al cuadrado, más C por 6, más D. En el caso del numeral ABC en base 8 sería A por 8 al cuadrado, más B por 8, más C. También tenemos una descomposición en bloques, ¿no? que consiste en componer a un numeral tomando convenientemente la cifra de 2 en 2, de 3 en 3, ¿no? o de 4 en 4, depende de lo que se necesita para resolver un determinado ejercicio. Por ejemplo, si tenemos el numeral AB, AB, AB en base 10, entonces separamos AB, el bloque AB. Siempre empezamos de izquierda a derecha. Sería AB en base 10 por 10 a la cuarta, porque hay 4 cifras a su derecha. Tomamos el siguiente bloque, AB por 10 al cuadrado, porque hay 2 cifras a su derecha, más el bloque AB. Esto lo podemos efectuar, ¿no? Por lo tanto, el numeral AB, AB, AB sería igual a 10.101 veces AB. Si tenemos el numeral ABC en base ABC, ABC en base n, podemos desdoblar de 3 en 3. Tomamos ese bloque ABC en base n por n al cubo, porque han quedado 3 cifras a su derecha, más el numeral ABC. Eso se puede efectuar también factorizando ABC en base n, que haría ABC por n al cubo más 1. Entonces, esa es la descomposición en bloques. Aplicación.
Si tenemos el numeral ABCD, que es 57 veces AB más 38 veces CD, me piden A más E más E más D, descomponiendo en bloques, el numeral ABCD sería AB por 10 al cuadrado más CD igual a 57 veces AB más 38 veces CD. Efectuando eso, tenemos 100 veces AB menos 57 igual 38 veces CD menos CD. Operando tenemos 43 veces AB igual a 37 veces CD, haciendo una relación AB es a CD como 37 es a 43. La solución sería cuando AB vale 37, CD es 43. Pero también puede darse esta segunda solución. Cuando AB sea el doble, es decir, 74, entonces CD sería el doble 86. Son dos soluciones que presenta este ejercicio. Me preguntan la suma de A más B más C más D, entonces la primera respuesta sería 17 y la segunda la suma de 7 más 4 más 8 más 6, 25. Entonces tiene dos soluciones. Cambio de base. Consiste en pasar un numeral que está en determinada base a otra base utilizando un determinado método. En este caso vamos a estudiar tres casos, ¿no? Primero, de base n a base 10, de base 10 a base m y de base n a base m. Primer caso, de base n a base 10. Procedimiento a seguir consiste en efectuar la descomposición polinómica del numeral y el resultado obtenido, efectuando la operación de la descomposición polinómica, el resultado que se obtiene está en base 10. Por ejemplo, si tenemos el numeral 435 a la base 8, queremos llevar a la base 10, ¿no? Efectuamos la descomposición polinómica. 4 por 8 al cuadrado, más 3 por 8, más 5, efectuando 285. Entonces el numeral en base 10 sería 285. Si queremos expresar el numeral 1, 2, 4, 2 de base 5 a base 10, también efectuamos su descomposición. 1 por 5 al cubo, más 2 por 5 al cuadrado, más 4 por 5 más 2, que efectuando me da 197. Eso está en base 10. Otro método es el método Ruffini, ¿no? Que consiste pues en trasladar también de base n a base 10, ¿no? Entonces, para este método utilizamos el mismo ejemplo anterior, el número 1, donde vamos a trasladar 435 a la base 8 a base 10. Hacemos el esquema de Ruffini, colocamos 435 en forma horizontal, luego la base colocamos en esta ubicación, empezamos el procedimiento de la manera siguiente. 4 trasladamos a su nueva posición, ahora multiplicamos 4 por 8, 32, colocamos debajo de 3, sumamos, me da 35, 35 por 8, 280, sumamos más 5, me da 285, que es el numeral en base 10. ¿Ya? Entonces el numeral en base 10 sale 285. Vamos a ver ahora de base 10 a base n. El procedimiento a seguir sería las divisiones sucesivas. Por ejemplo, si tenemos que expresar 416 en base 9, empezamos a dividir 416 entre 9. Entonces, en este caso lo contiene a 46 sobrando 2. Agrupamos al 2 que está sobrando. 46 seguimos dividiendo entre 9. Sería 5 por 9, 45 sobra 1. ¿No? Agrupamos el 1 y el 5, como es menor que 9, también ya lo agrupamos. Y el numeral sería pues 5, 1, 2. El numeral 406 en base 9 es 5, 1, 2. Si queremos expresar el número 197 a base 5, empezamos a dividir entre 5. En este caso lo contiene a 39, sobrando 2. Agrupamos el 2, seguimos dividiendo entre 5, sería 7, sobrando 4. Agrupamos el 4. Seguimos dividiendo entre 5 porque todavía es posible. En este caso sería 1 sobrando 2. Cerramos el 2 y también el último cociente que es menor que 5. El numeral sería 1, 2, 4, 2 en base 5. Entonces el numeral 197 en base 5 es 1, 2, 4, 2. ¿No? Eso es lo que vamos a ir a hacer. De base n a base m. Si nosotros queremos trasladar un numeral de base n a base m, primero pasamos a base 10 y de base 10 a la base m. Por ejemplo, si queremos expresar el número 1, 1, 3, 3 de la base 7 a base 9, primero pasamos a base 10 por descomposición polinómica. Sería 1 por 7 al cubo, más 1 por 7 al cuadrado, más 3 por 7, más 3. Nos da 406. Muy bien, ahora 406 por división sucesiva lo llevamos a base 9, ¿no? Dividiendo ahí sale 46 sobrando 2. Seguimos dividiendo entre 9, nos sale 5 sobrando 1. Entonces el numeral escrito ya en la base 9 sería pues 5, 1, 2.
Entonces 406, 512 en base 9. En conclusión, el numeral 1133 de la base 7 será igual a 512 de la base 9. Estos dos numerales se dice que son numerales equivalentes. ¿Por qué? Porque llevados a base 10, ambos numerales tienen el mismo valor, ¿no? Que es 406. Entonces son numerales equivalentes. Cuando llevados a base 10 tienen el mismo resultado. Nota. Entre dos numerales equivalentes, a mayor valor aparente le corresponde menor base y a menor valor aparente mayor base. Ejemplo, si tenemos el numeral A2B de base 9 equivalente al numeral A72 de base C, entonces este numeral A2B es aparentemente menor. Por lo tanto, comparado con el otro, que es aparentemente mayor. Si el otro es aparentemente mayor, tiene menor base. O sea, C es menor que 9. Entonces, en conclusión, C es menor que 9, pero a su vez C es mayor que 7. Y de ahí podemos encontrar que C sería 8, ¿no? Entonces nos permite encontrar el valor de C. Muy bien. Existencia de un numeral. Un numeral existe pues en un determinado intervalo. Por ejemplo, si tenemos el numeral ABC en base 10, los valores que puede tomar es a partir de 100, 101 hasta 999. De ahí podemos concluir, podemos observar que el numeral ABC sería mayor o igual que 10 al cuadrado, pero menor que 10 al cubo, porque su máximo valor es 999. Si tenemos el numeral ABCD de la base 7, el primer valor sería 1, 0, 0, 0 de la base 7. ¿Está bien? Luego sería 1, 0, 0, 0, 1 de la base 7 y así. Y el mayor valor sería 6, 6, 6, ¿no? 5 veces de la base 7. ¿Correcto? Entonces, y acá podemos observar que este numeral será mayor, ¿no? O igual que 7 a la cuarta. ¿De dónde sale eso? Descomponiendo polinómicamente el primer valor que este toma, ¿no? 1, 0, 0, 0, 4 veces, en base 7 es 1 por 7 a la cuarta, es decir, 7 a la cuarta. Y automáticamente va a ser menor que 7 a la quinta, ¿no? El siguiente número después de 6, 6, 6, 5 veces sería 1 con 5 ceros. Entonces ahí eso sería menor que 7 a la quinta. Muy bien, de ahí sacamos una regla general, ¿no? Si tenemos un numeral en base K, ¿no? Un numeral en base n de K cifras, entonces el numeral sería menor que n a la K, porque tiene K cifras y mayor o igual a n elevado a la K menos 1. Por ejemplo, si tenemos el numeral ABCD en base 10, directamente ABC sería mayor o igual a 10 al cubo y menor que 10 a la cuarta porque tiene 4 cifras. Si tenemos ABCD en base 7 será mayor o igual a 7 al cubo y menor que 7 a la cuarta. Si el numeral MNP está en base 4 de 3 cifras, entonces será mayor o igual a 4 al cuadrado pero menor que 4 al cubo. Entonces eso es lo que vamos a usar cuando tenemos numerales que están en una determinada base. Eso es su existencia, su intervalo en la cual existen esos numerales. Aplicación. Nos dice cuántos numerales de 3 cifras del sistema decimal se escribe con 3 cifras en el sistema octonario. Entonces en la base 8 escribimos en forma literal el número ABC en base 8. El primer valor sería 100 en base 8 y el máximo valor 777 en base 8. Ese sería su intervalo de valores. Mientras que un número de 3 cifras en base 10, el menor sería 100 y el mayor 999. Ese es su intervalo. Haciendo la intersección, porque simultáneamente debe escribirse en ambos sistemas con 3 cifras, aquí caería la intersección. Entonces el límite superior sería 77 en base 8, que pasando a base 10 sale 511. O sea, aquí va 511. Entonces la cantidad de valores va desde 100 hasta 511. Entonces, esos son los valores que puede tomar. Contamos cuántos son, sería 511 menos 100 más 1. Sale 412 números, ¿no? Esta sería la respuesta de esta aplicación. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones ahora de la numeración para empezar la parte práctica. Acá me dicen hallar A más B si el numeral ABA de base 7 es equivalente a 11B1 de base 6. ¿No? En este caso descomponemos ambos lados polinómicamente. Tenemos A por 7 al cuadrado más B por 7 más A, y aquí 1 por 6 al cubo más 1 por 6 al cuadrado más B por 6 más 1. Y al operar, efectuar, nos queda lo siguiente, ¿no? Nos queda efectuando 50 veces A más B igual a 53. Los valores que pueden tomar A y B deben ser menores que 7
y los valores que en este caso toma es 5 y 3. Entonces me piden A más B, 5 más 3, 8, ¿no? Resuelto. El numeral AB de base n es igual a 481, me piden cuánto es A más B más n. Entonces, aquí vamos a aprender una descomposición en bloques, ¿ya? Que hemos visto. Entonces, trabajamos así, ¿no? Sería AB en base n por n al cuadrado más AB en base n, igual a 481, que es 37 por 13. Factorizando AB en base n, sale AB en base n por n al cuadrado más 1. Comparando n al cuadrado más 1, 37, y el numeral AB en base n sería 13. Si n al cuadrado más 1, 37, n vale 6. Comparando el numeral AB en base n, que sería la base 6, es igual a 13. 13 lo expresamos en base 6, 2, 1, ¿no? Dos grupos de 6 sobrando 1. Comparando, A sería 2 y B sería 1. Por lo tanto, la respuesta de A más B más n sería pues A, que vale 2, más B 1, 3, más 6, 9, ¿no? Respuesta 9. ¿Ok? Vamos a la práctica. Bien. Primer problema. Tenemos el numeral 3n cifra, 2n menos 1, 4n más 2, 3n menos 2, que está en base n. Queremos nosotros escribir este numeral correctamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer son agrupaciones. Entonces, en este caso empezamos a agrupar la cifra de primer orden, porque se puede agrupar de n en n, ¿no? 3n menos 2 lo puedo escribir como 2n más n menos 2. Entonces ahí se va a quedar n menos 2 y los dos grupos de n va a ir adelante como más 2. Entonces el numeral va formándose así, ¿no? N menos 2, sumándole la siguiente cifra 2, sería 4n más 4. Este 4n más 4 lo puedo expresar como 4 grupos de n, más, sobrando 4. Entonces ese 4 grupos de n pasa al siguiente orden y esta cifra queda como 4. Entonces hasta el momento queda así, ¿no? La cifra de primer orden es n menos 2, luego 4 y la siguiente cifra 2n más 3. Esa se puede agrupar todavía de n en n, ¿correcto? Entonces ahí lo que hacemos es agrupar de n en n, ahí hay dos grupos de n sobrando 3. Se queda el 3 y los dos grupos de n pasa a la cifra al orden superior. Entonces el numeral queda así, ¿no? n menos 2, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? De primer orden, n menos 2, la siguiente 4, la siguiente orden 3. Y la siguiente quedaría 3n más 2. Eso se puede seguir agrupando de n en n sobre A2 y el 3 pasaría al siguiente orden inmediato superior. Entonces quedaría finalmente el numeral 3, 2, 3, 4, n menos 2 en base n. ¿Ya? Ese sería el numeral correctamente escrito. ¿Listo? Continuamos entonces. Pregunta 2. Si el numeral 1, 0, 0, 0 de base n-1 se convierte a la base n más 1, resulta un numeral cuya suma de cifras es n más 19. Entonces lo que hacemos es descomponer polinómicamente el numeral y tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos finalmente 1 por n menos 1 al cubo, que desarrollando tenemos lo siguiente, tenemos ahí n al cubo menos 3n al cuadrado más 3n menos 1. Ahora vamos a usar un método muy práctico que se usa en el álgebra para llevar a base n más 1, que son divisiones, pero en una forma algebraica. Para ello, lo que hacemos es la base n más 1 igualamos a 0, entonces n sería menos 1. Entonces el procedimiento consiste en colocar acá las cifras de la descomposición, los coeficientes de la descomposición polinómica, que es 1, menos 3, 3 y menos 1. N igual a menos 1 colocamos en esa ubicación y bajamos el 1 y empezamos a operar, ¿no? 1 por menos 1, colocamos debajo de la siguiente cifra menos 3, sumamos, sale menos 4, menos 4 por menos 1, 4, colocamos debajo de la siguiente cifra 3, sumamos, sale 7, 7 por menos 1, menos 7, colocamos debajo de la cifra menos 1. Aquí sumamos, me da menos 8. Cerramos eso. Ese es el residuo y nos queda el cociente. Ese cociente otra vez, ¿no? Efectúa la división entre n más 1. ¿no? En forma práctica se coloca k menos 1, como has observado en el procedimiento anterior, bajamos el 1
empezamos a operar. 1 por menos 1, menos 1, colocamos debajo de menos 4, sumamos da menos 5, menos 5 por menos 1, 5, al sumar 7 más 5, 12, cerramos 12, separamos, ese es el residuo de esa operación, y el cociente lo tenemos ahí 1 y menos 5. Seguimos operando ahí, colocamos menos 1 en esa posición, trasladamos el 1 hacia esa nueva ubicación, operamos 1 por menos 1, menos 5, al sumar menos 5 menos 1, menos 6. Separamos eso, ¿no? Y también el último cociente. Entonces tomamos en sentido horario, desde el último cociente hacia el primer residuo. Entonces el numeral escrito, ¿no?, de esta manera quedaría así, ¿no? 1, menos 6, 12, menos 8. Vamos a corregir ese menos 6, menos 8, agrupando correctamente. Entonces el 1 le va a prestar al 6 n más 1 unidades. Desaparece el 1 y pasa como n más 1. Entonces al sumar va a quedar n menos 5. El 12 lo mismo, voy a quitarle una unidad, se va a quedar como 11, y esa unidad regresa a su orden anterior como n más 1. Entonces ahí agrupando correctamente queda así, ¿no? Queda pues el 1 desaparece de la primera cifra, luego queda n menos 5, el 12 queda como 11 y el menos 8 como n menos 7. Este numeral, que está en base n más 1, por dato del problema dice que la suma de sus cifras debe ser n menos 19, n más 19. Entonces, sumando n menos 5 más 11 más n menos 7 debe ser igual a n más 19. Resolviendo esa ecuación encontramos el valor de n que nos está pidiendo, el cual es 20. ¿Ok? Esa es la respuesta. Perfecto, pasamos a la pregunta 3. 3. Si el numeral AB de la base n es 407, calcule A más B más n. Entonces componemos en bloques para aprovechar, ¿no? Entonces sería AB por n al cuadrado más AB en base n igual a 407. Factorizamos AB en base n, queda AB en base n por n al cuadrado más 1 igual a 407, que lo escribimos como 13 por 37. N al cuadrado más 1 sería 37, n sería 6. ¿No? Por lo tanto, el numeral AB en base n sería escrito o estaría escrito en base 6. Por lo tanto, AB en base 6 es igual a 11 y 11 en base 6 es 1, 5. Un grupo de 6 sobrando 5. Comparando, A sería 1 y B sería 5. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta: A, que vale 1, más B, que vale 5, que sería 6, más n, que vale 6, la suma sería 12, ¿no? Esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? Pregunta 4. Dice, utilizando una balanza de 2 platos, se desea equilibrar 2 paquetes cuyos pesos son 178 y 113, para lo cual se dispone de pesas de 1, 6, 36, 216 y así sucesivamente, ¿no? Dice, si se dispone de 5 pesas de cada uno, ¿cuál será la cantidad mínima de pesas para usarse en la operación? Entonces, muy parecido al problema número 1 o al problema número 3 que hemos hecho, vamos a corregir esto. Atento entonces. En primer lugar, si un paquete pesa 178 gramos y el otro 113, la diferencia es 65. Ahora, 65 gramos. Ahora, como necesitamos pesas, o tenemos pesas de 1, de 6, de 36, 216, ahí notamos que son potencia de 6. Entonces, para yo encontrar cuántas pesas voy a combinar para pesar 65, simplemente 65 lo voy a expresar en base 6 y de esa manera voy a saber cuántas pesas voy a necesitar. Entonces, expresando 65 en base 6 me queda pues, ¿no?, el numeral 145 a la base 6. Ahora, cuando la base sea 6, las cifras, las mínimas son siempre menores que la mitad, menores o iguales que la mitad de la base. Entonces, cuando utilizo acá la cifra 4 lo voy a corregir por exceso, el 5 también por exceso. Entonces, ¿cómo se hace por exceso? A ver, en otras palabras, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 5 le voy a agregar una unidad y le voy a quitar una unidad. Cuando agrego una unidad se queda como 6, sería 6 menos 1. Entonces, el grupo de 6 pasa adelante y se forma con el 4, 5. Y en vez del 5 queda menos 1.
Este 4 que ahora es 5, al agregarle 1, también hago el mismo procedimiento. Le sumo 1 y le resto 1. Sería 6 menos 1. Queda el menos 1 y el grupo de 6 pasa adelante sumarse con el 1. Entonces queda el 2. Como este 2 es una cifra menor que la mitad, menor o igual que la mitad de la base, lo dejamos ahí. Entonces esta es la forma de escribir un numeral con cifras máximas. Si yo lo descompongo polinómicamente, este numeral va a dar exactamente 65. Entonces, aquí estoy expresando con cifras mínimas. Entonces tengo dos pesas de 6 al cuadrado 36, una pesa de 6 y una pesa de 1 gramo. Entonces ahí encuentro que hay 2, 1, 1, en total 4 pesas como mínimo, ¿no? Entonces esa es la manera de escribir con cifras mínimas, ¿ya? Entonces la respuesta se va a usar como mínimo 4 cifras. Muy bien, continuamos. Pregunta 5. Dice, ¿cuántos números impares de 3 cifras diferentes se puede formar con los dígitos 0, 2, 4, 5, 7 o 9? Como son números impares, deben terminar en cifra impar. Entonces representamos como ABC al numeral cuyas cifras son diferentes entre sí también. Entonces, primera posibilidad para la cifra C debe ser 9. Cualquiera de los valores impares. Los valores impares son 9, 7 y 5. Con esos tres voy a analizar. Empiezo analizando que termine en 9, entonces A y B ya no pueden tomar 9. En este caso A tomaría la posibilidad 2, 4, 5 y 7, 4 valores. 4 valores. Y B tomaría 3 valores para que sean diferentes. Pero como B puede tomar 0, tendría también 4 valores finalmente. Entonces, combinando los valores 4 por 4 me da 16 soluciones. Ahora analizamos lo mismo con C igual a 7, hacemos el mismo análisis y igual va a salir A 4 valores, B 4 valores, 4 por 4 es 6. Finalmente, C cuando sea 5, exactamente se repite, A y B 4 valores, 16 numerales. En total sería pues 16, 16, 16, 3 veces, 16 por 3, 48 numerales en total. ¿Ok? Pregunta 6. Dice, hay el máximo valor de A más B más C en esta igualdad, ¿no? Tienes el numeral ABC en base 9 igual a CBA en base 11. Descomponemos polinómicamente y llegamos a la siguiente ecuación, ¿no? Llegamos a la ecuación siguiente, después de hacer la descomposición polinómica y reducir 40 veces A igual a 60 veces C más B. En ese caso, utilizando el siguiente razonamiento, ¿no? 40 por A termina en 0, 60 por C termina en 0, entonces B debe terminar en 0. Como B debe ser menor que 9, que termine en 0, la única posibilidad es que sea 0. Entonces, así se llega a la conclusión que B vale 0. Reemplazando que B vale 0, nos queda que 40 veces A será igual a 60 veces C. Obviamente hay que tener presente que A y C son menores que 9, como hemos indicado. Aquí establecemos una relación entre A y C y me queda de 3 a 2. Sacando 0, 0, mitad, mitad de 3 a 2. Entonces el valor de A sería 3K y el valor de C 2K. Como yo quiero que la suma sea lo más grande posible y A y C son menores que 9, este K como máximo vale 2. Por lo tanto, el máximo valor de A sería 3 por 2, 6 y el máximo valor de C 2 por 2, 4. Y tenemos la respuesta de nuestra pregunta, ¿no? A más B más C. A que vale 6 más B que vale 0 y más C que vale 4, ¿no? La suma es 10. ¿Correcto? 7. Bueno, dice, al expresar en base n al número AB en base 8, se escribe con las mismas cifras pero en orden invertido. ¿Cuál es el máximo valor de n? Entonces lo que nos está diciendo es que AB en base 8 se escribe como BA en base n. Descomponemos polinómicamente y tenemos que 7A va a ser igual a B por n menos B. Factorizando B tenemos 7 por A igual a B por n menos 1. Despejando n menos 1 quedaría 7A entre B. Para que n tome su máximo valor, el A debe ser lo máximo posible, que sería 7 porque está en base 8. Y B tomaría su mínimo valor, que no debe ser 0 porque si no esta expresión
no tendría sentido, y además B es la primera cifra, en el otro numeral no puede tomar 0. El mínimo valor de B es 1. Entonces, reemplazando en la ecuación 1, hallamos el máximo valor de n. Entonces, n menos 1 sería igual a 7 por 7 entre 1, 7 por 7 49, entre 1 sigue siendo 49, igual a n menos 1. El 1 pasa a sumar, el máximo valor de n sería 50. Esa es la respuesta del problema. Número 8. Tenemos acá una igualdad entre dos numerales, ¿no? El primer numeral tiene una forma muy especial, ¿no? 9 entre a es una de sus cifras, 6 entre a la otra cifra y 15 entre a la otra cifra. ¿Está bien? Entonces, de ahí podemos observar que a debe ser un divisor de 9, divisor de 6 y divisor de 15. A debe ser 3. Entonces, reemplazando que a vale 3, tenemos el numeral siguiente, ¿no? 9 entre 3, 3, 6 entre 3, 2 y 15 entre 3, 5. Y la base sería 7, ¿no? Porque sería ahí 2 por 3, 6 más 1, 7. Entonces eso sería igual al numeral MMNU en base B. Entonces, componiendo polinómicamente y el otro en bloques, tenemos la siguiente igualdad, ¿no? Nos va a quedar por acá 166 igual a MMN en base B por B más 1. Hemos descompuesto en bloques esa parte. El 1 a restar, tengo 165 igual al numeral MMN en base B por B. Como 165 tiene quinta, sus factores son 5 por 33, entonces, y además, al ver estos dos numerales, como este numeral tiene 5 cifras, pero 4 cifras y el otro tiene 3, entonces B debe ser menor que 7. Entonces, uno de sus valores tranquilamente 5. Entonces, acá, haciendo la igualdad, que B sea igual a 5, ¿no? Entonces, el numeral MMN estaría en base 5 y sería igual a 33. Expresamos 33 en base 5, nos sale 113 en base 5. ¿No? Y de modo que podemos decir que M sería 1 y N sería 3. Como me piden, M por N, 1 por 3, 3. ¿Correcto? Listo. Finalmente, o casi finalmente, la pregunta 9. Tenemos el numeral 33221 de la base 7 y se expresa en otro sistema de numeración y con 6 cifras, ¿no? Diferentes, siendo una de estas cifras 5. ¿Cuál es la suma de las cifras restantes? Entonces, como lo vamos a escribir en otra base, primero lo llevamos a base 10 y nos sale en base 10 el numeral 33221, nos sale en base 10 operando, efectuando la descomposición polinómica 8345. Y acá viene el análisis. Como voy a expresarle en una base con 6 cifras diferentes y donde una de las cifras es 5, eso ocurre cuando el sistema sea cenario, es decir, la base 6, porque en ese caso tendría 6 cifras diferentes y una de ellas sería 5. Entonces, por observación podemos encontrar que la base en la cual se va a escribir es la base 6. Entonces, sencillamente traslado el numeral 8345 que está en base 10 a base 6 para encontrar las demás cifras. Por divisiones sucesivas, encuentro que me sale 1, 0, 2, 3, 4, 5 en base 6. Entonces las cifras diferentes de 5 que hemos acá utilizado, pues no son el 0, 1, 2, 3, 4. Entonces la suma de eso da 10. ¿Ok? Listo, esa será la respuesta al problema, ¿no? Muy bien. 10. Tenemos acá un numeral que es Capicúa, ¿no? Que tiene la forma a más 4, c más 1, a menos 3, 2c menos 3, 2b menos 1 en base 8. Como es Capicúa, vamos a empezar a igualar sus cifras equidistantes. Nos conviene igualar las dos cifras equidistantes más cercanas, c más 1 igual a 2c menos 3. Al igualar encontramos que c vale 4. Y las dos cifras extremas también deben ser iguales. Ahí encontramos una ecuación donde tenemos que a más 5 es igual a 2 veces b. ¿No? Entonces no se olvide que cada una de las cifras debe ser menor que 8. Entonces la posibilidad acá es que A sea 3, ¿no? 3 más 5, 8 y B sería 4. Esa es la respuesta del problema. Cumple que A y B, perdón, son menores que 8.
ya al reemplazar acá, ¿no? Siguen siendo menores que 8. Cuando b vale 4, acá en esta última cifra sería 2 por 4, 8 menos 1, 7, ¿no? Cumple perfectamente. Listo, con eso tenemos la respuesta del problema, ¿no? A más B más C, A que vale 3, más B que vale 4, y más C que vale 4, también me da 11 como respuesta del problema. Y la pregunta 11, tenemos una igualdad entre dos numerales, ¿no? El numeral AB, 4 en base 5 es equivalente al numeral M menos 1, N más 1 en base 7. Vamos a decomponer en bloques para aprovechar. El numeral que está a la izquierda sería AB en base 5 por 5 al cubo, porque hay tres cifras a su derecha, más AB en base 5 por 5 a la 1, más 4. Y el otro numeral, tomando en bloques, sería Mn en base 7 por 7 al cuadrado, más el numeral M menos 1, N más 1 en base 7. Descomponiendo polinómicamente este numeral y agrupando correctamente, tenemos otra vez el numeral Mn en base 7 menos 6. Le agregamos y operamos ahí, ¿no? Entonces acá teníamos AB en base 5 por 5 al cubo, más AB en base 5 por 5 da 130, más 4, y el otro numeral que haría Mn en base 7 por 7 al cuadrado, y el otro, la otra parte, descomponiendo y agrupando, me queda Mn en base 7 menos 6. Finalmente ahí agrupo y tengo la siguiente igualdad. Tengo que AB en base 5 por 130 más 10, el menos 6 pasa al otro lado y se suma con el 4, da 10, igual a Mn en base 7 por 50. En ese caso simplificamos un 0 y tenemos ahora que AB en base 5 por 13 más 1 es igual a Mn en base 7 por 5. Ahí una posibilidad de valores sería la siguiente, ¿no? Para que sea un múltiple de 5 nos conviene acá que 13 por algo termine en 4. Entonces 13 por 8, 24, acaba en 4, ¿no? 3 por 8, 24, sería acá 104. Entonces 104 más 1, 105, y al otro lado 21 sería Mn en base 7, sería el numeral 21, en base 10 por 5 también salía 105. Vamos a comprobar, ¿no? Justamente al comprobar encontramos que sale 105 como igualdad. Entonces está perfectamente esos valores que hemos escogido. Eso significa que Mn en base 7 es 21. Como yo quiero solamente M más N, trabajo con solamente esa parte. Mn en base 7 es 21. Pero expresado 21 en base 7, 3, 0 en base 7. Por lo tanto, M vale 3 y N vale 0. Como me piden M más N, 3 más 0, 3, ¿no? Esa es la respuesta del problema. ¿Ok? Y el último problema, 12, nos dice, indique el número de soluciones en este numeral. ABC en base N igual a 250, con la condición de que A más B más C es 10. Entonces, vamos a hacer este cambio, ¿ya? Vamos a despejar C en función de A y B. Como A más C es 10, entonces C sería igual 10 menos B menos A, o menos A menos B. El numeral ABC de la base N lo descomponemos polinómicamente y la cifra C va a ser cambiada por su equivalente, que es 10 veces 10, menos A menos B. Reordenamos, agrupamos y tenemos la siguiente ecuación. N menos 1 por AB numeral en base N más 1, 240. Y ahí empezamos a buscar los factores. No se olvide que A más C es 10. Entonces N menos 1, la solución que sale, la primera solución es cuando N menos 1 vale 6. ¿Ya? N menos 1, 6. Entonces cuando N menos 1 vale 6, el otro factor debe ser 6 por 40. Pero si N menos 1 vale 6, N más 1 sería 8. Entonces ese 40 hay que expresarlo en base 8, que sería 5, 0 en base 8. Eso quiere decir que A sería 5 y B sería 0. Reemplazando acá A5, B0, C sería 5 porque la suma es 10. Siguiente posibilidad, que N menos 1 puede ser 8. Entonces 8 por 30. Pero si N menos 1, este otro sería 30. No, 8 por 30. Pero si N menos 1 vale 8, N sería 9. Por lo tanto, N más 1 sería la base 10. Entonces estaría en base 10 como está acá. Entonces de frente aquí, A sería 3 y B sería 0.
Entonces, en ese caso, C sería 7. Ya tenemos dos soluciones. Siguiente solución sale cuando n-1 sea 10. Cuando sea 10, el otro debe ser 24. Pero, si n-1 vale 10, n vale 11. Por lo tanto, n más 1 sería 12. Entonces, 24 hay que escribirlo en base 12, es 20 en base 12. Eso significa que A vale 2 y B vale 0. Y en ese momento, C vale 8. Tercera solución. Y última solución es cuando n-1 toma 12. Entonces sería 12 por 20. Pero si n-1 vale 12, n sería 13. Por lo tanto, AB en base n más 1 sería 14. Entonces, 20 en base 14 es 1,6 en base 14. Eso significa que A vale 1 y B vale 6. Por lo tanto, C sería 3. Esas son las 4 soluciones que se puede sacar en este ejercicio. Por lo tanto, respuesta al problema solamente presenta 4 soluciones, ¿no? Bien, eso sería todo. Muchas gracias.